el asambleísta Raúl Tello. Buenos días, señor presidente, colegas legisladores. En primer lugar, permítanme expresar de que lamentablemente no es la primera vez argumentadas ya por diversos legisladores salen de la comisión presidida por el asambleísta Mendoza, en el ánimo de quedar bien con quienes le invitan de manera permanente a compartir canonjías y a ser partícipe de el plato de lentejas. Obviamente se preparan este tipo de proyectos. Se ha dicho de que este es un proyecto que concentra el poder. Y es obvio que en las intenciones del ministro de Economía y Finanzas no tiene otra cosa que concentrar el poder en sus manos. Concentrar el poder violentando la autonomía de instituciones como las de seguridad social, concentrar el poder violentando la autonomía de instituciones como las universidades, violentando disposiciones constitucionales, concentrar el poder arrogándose funciones a través de directrices que se les llama, inclusive en el ámbito de carácter laboral. Recordemos de que hace algunos días el Ministerio de Economía y Finanzas emitió directrices para que empleados públicos de nuestro país sean despedidos, entre ellos maestros. Y lo que están haciendo en estos momentos es aprovechándose del dolor y lágrimas del pueblo ecuatoriano para llevar adelante estas propuestas que en el pasado ya intentaron hacerlo, pero que obviamente no tuvieron asidero en la Asamblea Nacional. Y yo sí generalmente alzo la voz. Y alzo la voz porque yo no me siento cómodo con un gobierno de corruptos, con un gobierno que le mete la mano permanentemente a los bolsillos de los ecuatorianos para la comodidad de sus amigos, determinados empresarios, para la comodidad de los banqueros, mientras el pueblo ecuatoriano se muere del hambre. Claro, hay quienes jamás levantarán la voz porque se sienten cómodos, felices con un gobierno de estas características, con un gobierno comprometido con los sectores económicos de poder de este país. Refiriéndome ya al proyecto, de los 45 artículos relacionados a las reformas del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicos, 9 están dedicados a la seguridad social. En el Ecuador, la seguridad social la integran 3 institutos: el IES, el ISFA y el ISPOL. Y el gobierno intenta estatizar el patrimonio de esas instituciones. En el artículo 8, que se pretende incorporar en este proyecto, define que el sector público financiero comprende el Banco Central del Ecuador, el Banco de Desarrollo del Ecuador, Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional y Corporación de Finanzas Populares. Y también involucra en esta definición al Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, contraviniendo de manera expresa lo determinado en el artículo 225 de la Constitución, en donde se define, en donde se prescribe qué instituciones comprenden el sector público. Ese artículo aclara además que el IES no forma parte del sector público. No tienen por qué incluirlo en esta definición del sector público financiero. Si los legisladores permitimos y aprobamos este texto, estaríamos violentando la Constitución. Sería sin duda alguna
un acto absolutamente ilegítimo. Por tanto, yo exijo que esa definición sea excluida. En el 10 están las inversiones y reservas de los asegurados, de los jubilados, de los pensionistas, que sirven para financiar sus prestaciones, las contingencias de los asegurados y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, que no puede ser arrebatado por el Estado. Instituciones públicas son las que dependen del Estado porque reciben y administran recursos del propio Estado. El Estado entrega recursos a la seguridad social en su condición de patrono. No le corresponden esos recursos una vez que los son transferidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando esos recursos son transferidos por el patrono público o privado, se convierten en dineros de esa institución que nos pertenece a los afiliados, a los jubilados de este país. Claro, el gobierno no tiene plata en esta entidad, pero sin embargo mete las manos allí cuando le da la gana. No se puede concebir de que el gobierno que no tiene plata nuevamente quiera actuar de manera burda y mañosa, metiéndole las manos a la seguridad social. El morenismo no hace otra cosa que cumplir las aspiraciones de la banca privada, que pidió que el gobierno regula el IES porque no pueden competir con una institución financiera de carácter solidario. Si tanto les gusta la competencia, a lo que siempre banqueros y empresarios acuden, deberían permitir que esta asamblea convierta al Banco de los Asegurados en banca de primer piso. Entonces ya saben el por qué la intención de estatizar al IES, porque es un competidor fuerte que tiene la banca chulquera. El gobierno pretende convertir a los institutos de seguridad social en dependencias del Ejecutivo. En ese mismo artículo, el gobierno de la banca, de los empresarios y sus legisladores pretenden convertir al IES, al ISPA e ISPOL en agencia del gobierno al definir que son instituciones públicas, es decir, del Estado. El Estado no tiene plata en ninguna de estas instituciones. No se debe confundir que lo que paga la seguridad social son recursos del Estado. Que nadie se equivoque. El Estado paga su aporte como empleador, como lo hace el patrono privado. Aportes que al ingresar a estos institutos le convierten en patrimonio de los asegurados. Propongo que el gobierno pague la abultada deuda que mantiene con el IES, que sobrepasa los 8.000 millones por el no pago del 40% de su obligación para financiar pensiones y por la cobertura de salud. De igual manera, la deuda con el ISPA que sobrepasa los 320 millones de dólares. Estos institutos atraviesan una de sus peores crisis porque tanto el gobierno anterior como el actual han tenido como propósito el saqueo de los recursos de esa institución. Una demostración fue lo que hizo Ramiro González, lo que hizo Richard Espinosa y lo reciente del anterior presidente del Consejo Directivo, Paul Granda. Desde este espacio le digo al gobierno de Moreno que la seguridad social es de los afiliados y no del gobierno. Debe sacar sus garras de estas instituciones y exijo que se elimine de este proyecto de ley el literal C del numeral 2 del artículo que se pretende incorporar en el artículo 8. Existen reformas urgentes al respecto de la conformación del Consejo Directivo. Y yo creo que es el momento, señor presidente, para que eso lo tratemos en el Pleno de la Asamblea. No es posible seguir teniendo un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que es de los afiliados, que es de los jubilados, en manos del Ejecutivo, como caja chica del Ejecutivo. Por ello, yo planteo que de manera urgente la Asamblea Nacional trate la nueva conformación del Consejo Directivo del IES, con el planteamiento que yo hiciera hace algún tiempo ya en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
2 representantes de los afiliados, uno del sector público y otro del sector privado, un representante de los jubilados, un representante de los afiliados al Seguro Social Campesino, un representante de los empleados privados y un representante del Ejecutivo como empleador público. 6 miembros de este cuerpo colegiado, de donde se tiene que nombrar un presidente de manera rotativa anual, a excepción de los representantes de los empleados, tanto público como privado. No se puede estatizar los institutos de seguridad social porque la Constitución expresamente así lo determina en su artículo 370, que señala que el IES es una entidad autónoma, y en su artículo 372, que estipula que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Escuchen bien esta última parte. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. El artículo 292 de la Constitución también establece que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social. No puede esta Asamblea permitir la estatización de una institución que no le pertenece. No se puede permitir la estatización del IES, del ISFA, del ISPOL. Hacer aquello significa un acto de corrupción, el pretender apropiarse del dinero de los afiliados, jubilados y pensionistas. Propongo Asambleísta que la Tello, seguridad ha concluido su tiempo. social sea excluida en la redacción de todos los artículos de esta ley, porque es grave lo que se dice en el artículo 12. Se pretende cubrir riesgos fiscales con la plata de los asegurados. Riesgos fiscales, según este artículo, son aquellos factores o eventos imprevistos del gobierno. Es decir, se legaliza el desvío de fondos de la seguridad social para cubrir necesidades del gobierno o déficit del sector público o para financiar planes de mitigación, pago de la deuda externa, etcétera. También resulta alarmante creo que no me está escuchando. Ha concluido su tiempo, señor Tello. Obligaciones registradas en la contabilidad pública que tengan una antigüedad igual o superior a 5 años. Con esto, el régimen busca dar de baja la deuda que mantiene con los jubilados docentes, trabajadores y servidores del sector público, o dar de baja las obligaciones o deuda que señor asambleísta Tello, ha concluido su tiempo, asambleísta. Le voy a dar la palabra en este momento a otro asambleísta. Que se tiene que eliminar. Propongo 2 transitorias. Asambleísta Tello, ¿me está escuchando? Máximo de 15 días promulgar esta ley en el registro oficial, el gobierno. Por favor, a tecnología le pido silenciar el micrófono de la asambleísta Tello, por favor. Para cancelar. Acabó su intervención.